Reciban un cordial saludo, alumnos del grado séptimo del Liceo Cristiano Vichalón. Que Dios les continúe bendiciendo y les continúe protegiendo a ustedes y a todos sus familiares. En esta ocasión, este video tiene como propósito explicar el tema de la novela realista. Pero antes quiero que hablemos de qué es o fue el realismo. Como sabemos, como aprendimos con las guías didácticas de la semana pasada, la novela es un texto narrativo que guarda estrecha relación con la realidad, aunque por lo general es producto de la imaginación del autor. Tiene varios personajes, varias acciones, es escrita en prosa, es extensa y también es compleja. La novela realista fue aquella que se dio en el marco del movimiento cultural, artístico y literario llamado el realismo. Para entenderla mejor debemos conocer un poco qué fue el realismo. Este movimiento surgió como respuesta del idealismo e individualismo del romanticismo, que era también un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló en Europa y también en América, incluso en nuestro país. Se llevó a cabo este movimiento llamado el romanticismo. Ponía a los sentimientos, el movimiento romántico colocaba a los sentimientos por encima de la razón. Los sentimientos y emociones del autor estaban por encima de la razón y el lenguaje era muy cargado y muy adornado. Y describía mucho el entorno donde era narrada o donde sucedían los hechos que eran narrados en la novela. Exaltaba el yo, ya que no había prejuicios. Ellos querían una libertad y querían una identidad propia, pues en el caso del romanticismo colombiano. Pero el romanticismo en general apostaba por la fantasía, era idealista, los sentimientos eran exaltados en gran manera, así también las emociones, como ya les dije anteriormente. Pero el realismo surge después del romanticismo, para dejar atrás el romanticismo, pues como vemos, nace como respuesta del idealismo e individualismo del romanticismo. Y buscaba retratar de forma fidedigna la realidad. O sea, que ellos querían que en sus obras quedara la realidad plasmada. Lo más fiel, lo más parecido a la realidad era lo que debía estar escrito en las obras realistas. El contexto histórico del realismo. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial, se desarrolló el capitalismo. Por este movimiento se va desarrollando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera, que provoca muchas protestas. Por estos años, Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista, que fue una obra de estos autores, y entonces con ella aparece el socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas del siglo XX y de los obreros en Francia. Además, se desarrollaron los preceptos del positivismo, que era una doctrina basada en el método de la observación. A diferencia del romanticismo, que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, como les dije anteriormente, exaltaba mucho a la naturaleza, el realismo buscaba describir el ámbito social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Entonces allí eran narradas historias reales. Querían retratar, por así decirlo, en los libros, la realidad que estaban pasando en ese momento, cada una de las sociedades en donde se escribió literatura realista. Con el realismo se trataba de narrar, creando un espejo de la realidad, mediante la observación y descripción del positivismo. Las características del movimiento realista. La verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad. Entonces, el lenguaje era un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, y que narrara verdades objetivas. Ya entonces, no estaban los sentimientos ni emociones del autor por encima de la razón.
ni por encima de la realidad. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los aspectos psicológicos. Entonces, el realismo también describía detalladamente aspectos psicológicos de los personajes, no como en el romanticismo, que había mucha descripción del ambiente, por la característica de que ellos exaltaban la naturaleza. La narrativa fue el género por excelencia. El género narrativo fue el género por excelencia, pues permitía describir la realidad de manera minuciosa y lo más objetiva posible, que era lo que buscaba la literatura realista, describir la realidad de manera minuciosa y lo más objetiva posible. Y esto lo podían lograr a través de la novela. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos, como en el romanticismo, que se centraban en ellos, por eso hablamos de la exaltación del yo, pues ya que no importaban las normas y preceptos en el romanticismo. Pero ahora en el realismo, los autores se centran en la sociedad, pues como quieren retratar la realidad para analizarla, para conocerla, entonces por eso ellos se centran en los problemas de la sociedad. Los personajes son arrastrados por una necesidad real, como valga la redundancia, como lo he venido repitiendo, el realismo quería plasmar la realidad. Entonces ellos escribían arrastrados por una necesidad real de ellos plasmar X o Y acontecimiento. Ellos necesitaban plasmarlo para conocer la realidad, para analizarla y, ¿por qué no?, para intentar cambiarla. Además, se utiliza un lenguaje sencillo, pues lo que se quiere es claridad y exactitud. Ahora vamos con la novela realista. La novela realista utilizó un estilo sencillo y preciso, que evita el exceso de adornos y objetivaciones innecesarias en busca de inverosimilitud. Integra el habla popular, donde los hablantes se expresan de manera simple y directa, sin tantos rodeos, sin tantos adornos. El lenguaje es supremamente sencillo, de manera que cualquier persona puede entender. Pues lo que se quiere es que los lectores puedan tener una claridad de lo que se está hablando, de lo que se está transmitiendo a través de la obra. Por eso era necesario utilizar un lenguaje sencillo. Los temas eran variados y premisas retratar de manera objetiva y precisa la cultura, las costumbres y las prácticas de la sociedad donde se sitúa. Bueno, eso era todo acerca de la novela realista. Yo espero que les haya quedado muy claro. Sin embargo, estoy abierta a recibir sus dudas, sus inquietudes y ayudarles con cada una de las necesidades que surjan a lo largo de todo este proceso que estamos enfrentando. Dios les continúe bendiciendo. Bendiciones.